procesos de comunicación en los que uno intenta promover activamente una experiencia de aprendizaje, es decir, que uno pueda decir algo que pueda ser entendido, uno siempre tiene la preocupación de poder llegar al otro ser humano en las condiciones en las que se pudiera dar su entendimiento. Yo muchas veces me pregunto, cuando en todos los procesos de todas las personas que han estudiado muy eminentemente los procesos de aprendizaje y que han llegado a la conclusión de que la actitud emocional del contexto del aprendizaje es una de las favorecedoras de que una experiencia pueda ser entendida en la parte que respecta a quien recibe el mensaje que a veces uno quiere comunicar. Yo me pregunto hasta qué punto es el deseo y la pasión inspirada que tiene quien escucha a quien habla de conocer el factor decisivo que va a permitir la experiencia interior que le llamamos el entendimiento. Uno sabe que muchas veces tiene que distinguir a la hora de tener un acto de comunicación qué factores uno controla en ese proceso de comunicación destinado al aprendizaje y a poder transmitir apasionadamente una idea, como es el caso, los factores que uno controla y los que no en esa experiencia de aprendizaje. Uno controla, por ejemplo, su inspiración, su deseo, su buena voluntad, su buen ánimo, las ideas y la información precisa que uno quiere comunicar, y el que recibe la experiencia de algún modo añade el componente imprescindible que tiene que aparecer en cualquier experiencia de aprendizaje y de entendimiento: la buena fe. La voluntad de conocer y la autonomía que tiene la voluntad de cada persona. Hay un refrán que en un momento dado comentaba, parafraseándolo y utilizándolo con otros propósitos, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Se preguntaría uno hasta qué medida el acto del entendimiento depende directamente del deseo y de la disposición del corazón de quien recibe la experiencia de la información que se está comunicando. Ya mencionaba Piaget que no conocemos más sino que mejor, que llega un momento en el proceso del entendimiento donde la experiencia vivencial de una historia de vida, la experiencia vivencial de un proceso genuino de transformación, la profundización de una experiencia ya no depende de un cúmulo sumatorio de cantidades de conocimientos, un proceso donde el conocimiento pase de una experiencia y de una dimensión de conocer más y más cosas y conocimientos, o el giro de hacer un conocimiento más hacia conocer mejor y mejor lo ya conocido, una expansión casi cualitativa de lo que ya está dado en el conocimiento, un crecimiento hacia adentro de lo que ya se sabe, como el que ocurre, por ejemplo, en los procesos genuinamente de sanación, en la psicoterapia, cuando se construye una experiencia de diálogo donde ambas partes quedan de algún modo transformadas en la experiencia de la información que se comunica, produciendo el efecto de una información que genera un proceso de transformación, o sea, información que transforma, de lo que ya se sabe y que para saberlo debe ser sabido de forma más interiorizada, de una forma más lenta, de una forma más reposada, detenida, desmenuzada, desgranada, decía un ser amado, de una manera más suave, más penetrante, más parecida a la fuerza del silencio. Ese grado en donde la experiencia de comunicación adquiere la simpleza, adquiere la llaneza de una canción, adquiere la llaneza de una conversación flexible entre amigos, comienza a producir una experiencia interior donde pasamos más de ser un hacedor de conocimiento, un acumulador de informaciones útiles, pero al fin de cuentas técnicas y mecánicas, a la dimensión de ser un hacedor de milagros. ¿De cuál milagro estamos hablando? Del milagro en el que el encuentro de dos seres humanos en una actitud abierta, compartiendo información, genera una experiencia global para ambas partes participantes de lo que tiene que ver con la transformación. Ya decían los estoicos en la antigüedad, tal vez a modo consolatorio, comentaba Epicteto, que un maestro no debe sentirse responsable de la decisión que toma al interior de su voluntad un estudiante o discípulo de querer entender o no
la información que se le está transmitiendo, de querer entender o no los preceptos, las reflexiones. Querer es poder, y de la misma manera que la disposición apasionada genera posibilidades nuevas en el entendimiento, de la misma manera que un estudiante de ingeniería entra en sus cursos de cálculo no entendiendo nada la primera, la segunda clase, la primera, la segunda semana, y como producto del esfuerzo consistente y comprometido, de una genuina voluntad del entendimiento, de un deseo genuino de conocer y desmenuzar ese misterio matemático. De esa misma manera, la pasión esmerada en un acto de comunicación donde se recibe la experiencia de un contenido nuevo que llega a un corazón que quiere entender el contenido, que quiere germinarlo en su corazón y hacer un jardín de experiencias de comunión nueva. En esa medida, el encuentro feliz entre ese conocimiento interiorizado, que no es más ni más cosas, ni más contenidos, ni más citas, sino una experiencia interior comunicada, una experiencia cualitativa que la da un ser desde su mayor apertura, pero es recibida en el terreno fértil de la disposición del corazón de otro y de su voluntad profunda, genuina y legítima de conocer. Abren la aventura y el milagro del entendimiento, abren la aventura y el milagro de aquel conocimiento que es más un milagro que un conocimiento, de aquella información que más que una información es una transformación.